Hola amigos del internet, sean bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a recrear este gráfico que tengo a su derecha. Es un gráfico de columnas con una barra de desplazamiento. ¿Para qué? Se preguntará alguien. Bueno, la respuesta es simple. Imaginemos que queremos graficar todos los datos dentro de esta tabla que van desde la celda B7 hasta la B41. Entonces seleccionamos nuestra tabla, los datos de nuestra tabla, insertar, gráficos y lo colocamos. Miren el resultado, es abrumador a nivel visual. Tener tantas columnas en un solo gráfico. Pareciera que estuviéramos viendo algo así como el plano de una ciudad con bastantes rascacielos. Y es por esta razón nos vemos en la necesidad de reducir nuestro gráfico para ayudar a mostrar algo más sencillo y claro a la hora de entender nuestros datos. No es lo mismo tener 7 columnas que tener como 30, creo que son. Bueno, empecemos con el tutorial. Entonces seleccionamos nuestra tabla, pestaña insertar, gráfico de 2 columnas, lo colocamos aquí, lo extendemos hasta la parte inferior y creo que ahí está. Vamos con el paso 2. Recordemos algo antes de continuar. Para que yo pueda hacer este gráfico necesité la información de toda esta tabla, pero si lo que quiero graficar son solo 7 columnas como nuestro ejemplo, voy a necesitar la ayuda de esta segunda tabla que vamos a hacer aquí, y para rellenarla voy a tener que usar la función offset. Bueno, primero darle formato a los datos de esta tabla. Seleccionamos los bordes, todos estos datos que estén en medio. Seleccionamos de nuevo nuestra tabla, le vamos a dar un formato, le damos OK y ahí está. Vamos a hacer lo mismo aquí. Seleccionamos, le damos formato y ahí está. Miremos nuestro ejemplo y sí, ahí estamos. Como les estaba diciendo, este paso 2 es rellenar esta tabla con ayuda de la función offset. Aquí estoy trabajando en Excel en inglés. En español entiendo que la función es desref, como la pueden ver aquí. A continuación vamos a empezar con la función y le voy a ir explicando cada paso. Colocamos igual, offset, tabulamos. Como pueden ver, esta función consta de 5 parámetros, que es el primero, referencia, que refiere de a dónde va a iniciar. En nuestro caso va a ser esta celda, mes. Para pasar al segundo parámetro damos coma. Nos pide la fila de a dónde queremos que inicie. En número sería 1, 2, 3, 4 y así. Entonces en fila vamos a seleccionar esta celda que tiene por etiqueta mes de inicio. Nos movemos al siguiente parámetro, que va a ser la columna. ¿Cuál columna va a ser? Bueno, esta en la que estamos. Le colocamos 0. Cuarto parámetro, otra coma. Nos dice la altura. Bueno, como solo un dato podemos presentar en esta ocasión, escribimos 1. El quinto y último parámetro es el ancho. ¿Cuántas columnas? Solo 1. Y le damos Enter. Para rellenar las siguientes, lo único que vamos a hacer es dar en este botón. Y lo que vamos a hacer es, recordemos que F5 es esta celda, entonces lo que queremos es movernos de esa celda a la siguiente. Entonces la siguiente celda va a ser F4 más 1. Y aquí lo mismo, F4 más 2, F4 más 3, F4 más 4, F4 más 5, F4 más 6. Ahora, como pueden ver, lo que Excel hizo es colocó números. Bueno, aquí vamos a tener que cambiar los formatos. Entonces seleccionamos todos esos datos, nos vamos a
formatos personalizado, y aquí buscamos este tipo de formato que es mes, año. Le damos OK y como lo pueden ver ahí ya lo transformó. Aquí colocamos al centro, miremos nuestro ejemplo y sí, ahí va. Y lo mismo vamos a hacer con venta. Voy a repetir por si no quedó claro. Igual, ofreciendo tabular, referencia, en este caso va a ser ventas. Nuestra fila va a ser lo que nos diga el mes de inicio. Nuestra columna va a ser 0. La altura va a ser 1 y el ancho 1. Vamos aquí y hacemos lo mismo que en este. Vamos sumando más 1 a la fila. Entonces, F4 más 1. F4 más 2, F4 más 3, F4 más 4, F4 más 5 y F4 más 6. Noviembre 20, esto 2008, sí, está correcto. Aquí podemos colocarle la coma que reduzca los decimales. Aquí también que haga lo mismo. Decimales y está. Una vez tengamos nuestra segunda tabla, y ya estos van a ser los datos que vamos a graficar, como pueden ver en nuestro ejemplo. Estos 7 datos son los que graficamos. Paso 3, cambio de origen de datos. Bueno, como les decía antes, este gráfico representa los valores de todos los contenidos en esta tabla. Ahora vamos a cambiar esos origen por estos datos. 3, 6. Entonces seleccionamos nuestro gráfico, nos vamos a diseño gráfico, selección de datos, y como pueden ver a la izquierda ella me indica que todos los datos contenidos aquí son los que está graficando. Bueno, ahora vamos a cambiar eso. Vamos a colocar primero el mes. El mes lo grafica en la parte inferior. Bueno, entonces nos vamos aquí, seleccionamos estos datos, volvemos, los valores del eje Y los coloca aquí. La altura está determinada por esos valores. Entonces lo mismo, seleccionamos las ventas, volvemos y OK, y ahí tenemos las 7 columnas. Ya no depende este gráfico de los datos de esta tabla, sino de esta tabla. Vamos con el siguiente paso. Paso 4, vamos a cambiar el formato de las columnas. Como podemos ver el ejemplo, las columnas tienen un color verde y con las etiquetas gris. Entonces seleccionamos, clic sobre la columna. Cuando estén todas seleccionadas, estamos listos y nos vamos a formato, pestaña formato, nos vamos a relleno y aquí elegimos el color. Ahora vamos a colocar las etiquetas, nos vamos a diseño gráfico, a la pestaña, agregar elementos del gráfico, etiquetas de datos, y colocamos por dentro al principio. Ahora vamos a Home, seleccionamos las etiquetas, están todas seleccionadas, cambiamos su color blanco y con fondo gris. Y si queremos podemos aumentar su tamaño. Por último tenemos el paso 5, que va a ser agregar la barra de desplazamiento. Para agregar nuestra barra de desplazamiento vamos a tener que ir a la pestaña desarrollador. Si no la tienen, se van a su Excel, a las opciones. En este caso, como es Mac, sale preferencias, pero en caso que tengan Windows va a salir opciones de Excel. Nos vamos a vista y tiene que salir pestaña de desarrollador. La voy a seleccionar para que miren. Vieron que ya desapareció. Voy a preferencias, vistas, selecciono, quito y ahí está de nuevo la pestaña. Aquí solo vamos a dar clic y ya. Y aquí solo es cuestión de colocarla donde ustedes quieran. Entonces, clic derecho sobre nuestra barra, formato de control, y en valor actual le colocamos 1, en mínimo 1, en máximo valor yo lo voy a colocar
30, incremento 1, cambio de páginas, bajar 7, que cada vez que yo le dé en este botón me va a presentar 7 columnas a la vez. En vincular celda vamos a seleccionar que dependiendo de lo que esté aquí, ella va a mostrar. Damos un OK y aquí lo tenemos. En 5 sencillos pasos ya tenemos un gráfico con barra de desplazamiento. Entonces, para ver su funcionamiento simplemente tenemos que dar clic en este botón. Tenemos pendientes sobre el valor de este eje vertical de entre 1500, porque el máximo valor de esta columna es 3100. Cuando le doy siguiente, vieron que cambió, el máximo ahora es 3000. Le doy siguiente y sigue siendo hasta que se vuelve a encontrar con el valor 3010. Va a volver. Bueno, para evitar eso simplemente damos clic, formato de eje, y aquí en lugar de colocar su máximo 3000 y evitar que cambie, colocamos a 3500 y así vamos a evitar que ese valor de ese eje cambie cada vez sin importarle los valores de la columna. Miremos, así estaba la primera vez, movemos la segunda y como pueden ver ya no cambió. Establecimos un máximo que puede llegar. También no podemos cambiar las columnas que aparecen aquí con esta celda. Voy a decirle que ingrese desde el mes 8. Como pueden ver, mes 8 es agosto del 20 y gráfico 2427. Hagamos otra prueba. Colocamos 5, el mes de inicio 5 es mayo, y para corroborar nuestros datos nos vamos a mayo 2020, las ventas es 1580, y como pueden ver ya está finalizado nuestro gráfico con barra de desplazamiento y he mostrado su funcionamiento. Espero ha sido muy claro. Por mi parte es todo por este día. Muchísimas gracias por haberte quedado al final del video. Si te ha gustado, no dudes en dejar un buen like. Es algo que no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y nada, nos vemos en el siguiente video.